Capítulo 7. Izuku estaba de pie en el tejado de un edificio dentro del campo de entrenamiento Beta mientras contaba nerviosamente los segundos hasta que comenzara su primera lección de heroísmo. Al mirar a su compañero, el divisor divino, se alegró de ver que no era el único, ya que Hitsuka estaba haciendo ejercicios de respiración. Su objetivo en este ejercicio era simple. Eran los héroes que debían entrar en un edificio que albergaba una bomba sostenida por un par de villanos. Solo tenían que tocar la bomba o capturar a ambos villanos antes de que se agotara el tiempo. Fácil, al menos en teoría. Se enfrentarían a Tokage y Kurohiro. No solo eso, sino que iban a ser el primer grupo en hacer este ejercicio. Con toda la clase, más el mismísimo All Might, observándolos. Juzgándolos. Lo tenemos controlado, se escuchó la voz del usuario de Big Fist. Izuku parpadeó, sin darse cuenta de que Hitsuka había acortado la distancia entre ellos para ponerle una mano en el hombro y sonreírle cálidamente. Ver esto también lo ayudó a relajarse un poco, aunque se sonrojó un poco al notar lo heroica y atractiva que se veía con su traje de héroe. Bajó la mirada y se llevó una mano al pecho. Él también comenzó a sentirse un poco más heroico en ese momento. Después de lo que su amigo de cabello naranja le había dicho hacía casi un año sobre hacer suya su sonrisa, el adolescente había repasado su antiguo traje de héroe para eliminar la influencia de All Might. Ahora llevaba el resultado final. Un traje verde, de un tono más claro del que quería originalmente para que no desentonara con sus alas, con marcas blancas a los lados. En ambas piernas, llevaba rodilleras blancas que le llegaban hasta los muslos. Se había quitado la capucha que sujetaba el flequillo de su diseño original, así como el protector bucal que imitaba la sonrisa de All Might, para deleite de Albion e Itsuka. Aunque Pony se enfurruñó un poco, pues le pareció muy gracioso. En su lugar, ahora colgando de su cuello, llevaba un respirador con forma de mandíbula de dragón. Ahora parecía más su propio héroe en lugar de un fanático disfrazado. Sí, asintió Izuku. Lo tenemos controlado. Tras decir eso, All Might anunció el comienzo del combate. Sin perder tiempo, el adolescente de cabello verde activó su don, haciendo aparecer las grandes alas en su espalda antes de, ruborizado, cargar a su amiga en brazos. Con su amiga en brazos, Izuku cruzó la calle volando hacia una de las ventanas en el centro del edificio, mientras que uno de los puños de Itsuka alcanzaba su tamaño máximo. Al llegar a su destino, Kendo no perdió tiempo en romper el cristal en 1000 pedazos de un solo puñetazo. Sin embargo, en lugar de entrar, Izuku voló hacia arriba a la velocidad máxima que le fue posible antes de aterrizar en el tejado. Mientras Kendo usaba sus puños agrandados para arrancar la puerta de acceso al tejado de sus bisagras, Izuku desactivó sus alas para poder pasar por ella. Su plan inicial había sido simple. Que Izuku volara alrededor del edificio buscando la bomba y luego ambos podrían estrellarse contra la ventana. Sin embargo, ambos coincidieron en que ese tipo de plan habría funcionado mejor si no les hubiera demostrado a todos en el partido de balón prisionero que podía volar. Sin duda, esperarían algo así. Lo mismo ocurriría con el tejado. Así que, en cambio, su plan era intentar dividir a sus oponentes. Con suerte, tras oír el estruendo, uno de los villanos iría a investigar, dejando al otro a cargo de la bomba o del tejado. Mientras la pareja avanzaba por el piso superior, comenzaron a notar lo oscuro que estaba. Las luces estaban apagadas y todas las puertas cerradas. Estaba tan oscuro que tuvieron que moverse un poco más despacio, con una mano apoyada en la pared. Aguzaron el oído, atentos al más mínimo ruido de sus enemigos acercándose. Al doblar una esquina, se encontraron con un globo ocular flotante. Los dos héroes lo miraron con los ojos muy abiertos, pensando que sus propios ojos les estaban jugando una mala pasada. Eso fue hasta que el globo ocular parpadeó, provocando que ambos aspirantes a héroe gritaran. Mientras la pareja se alejaba de lo que parecía el comienzo de una película de terror, Izuku sintió que alguien lo rodeaba con los brazos. El miedo a ser sorprendido lo invadió, y su mente se aturdió al mirar a un lado para ver el rostro inquietante de Kurohiro, sonriéndole mientras le mostraba todos sus dientes. Izuku. Mientras Itsuka gritaba su nombre, varios objetos pequeños volaron hacia ella.
Rápidamente se combinaron para formar un par de manos que sujetaron a la chica de puño grande por las muñecas. Kendo pronto se vio arrastrada y presionada contra la pared por las manos cercenadas frente a Izuku, que forcejeaba. Entonces, varias masas más grandes volaron por los pasillos junto con una boca que flotaba bajo el ojo. Buen intento con esa distracción, dijo Setsuna. Menos mal que dejé un ojo aquí mientras el resto de mi cuerpo iba a registrar el edificio. Luchando por respirar profundamente, Izuku extendió las manos para desprenderse de los brazos que le negaban el preciado oxígeno. Sin embargo, cuando lo intentó, Kurohiro simplemente comenzó a apretar su estrangulamiento. Para empeorar las cosas, Izuku vio en primera fila el destino que le esperaba a su compañera. Observó cómo Itsuka luchaba por avanzar, por separarse de la pared, por bajar los brazos para poder arrancar las manos de Tokage. Sin embargo, para el creciente horror de la adolescente de cabello verde ante la situación, los trozos de carne adicionales comenzaron a lanzarse directamente al estómago de Kendo. Itsuka, como si el primer ataque le hubiera quitado todo el aire de los pulmones, apenas pudo respirar antes de que el siguiente trozo de Setsuna la atravesara. Una y otra vez, estos trozos golpearon antes de retroceder en una serie aparentemente interminable de golpes rápidos. Se acabó, héroe, dijo Kurohiro cuando Izuku sintió que uno de los brazos se soltaba. Con el rabillo del ojo, lo vio extenderse hacia la oscuridad, donde probablemente se encontraba el resto del cuerpo de su enemigo. Entonces, cuando lo volvió a ver, en la mano del oscuro villano estaba la cinta de captura. Ver la cinta trajo un momento de claridad a la mente de Izuku, olvidando la desesperada necesidad de aire. Una vez que la cinta de captura lo envolviera, perdería. Tendría que quedarse allí, incapaz de participar en el resto del ejercicio, dejando a Itsuka a su suerte contra los dos villanos. Bueno, no si podía evitarlo. Así que, apretando los dientes, Izuku apretó con más fuerza el brazo de Kurohiro que le rodeaba el cuello. Una acción que sorprendió al adolescente moreno. Entonces, divide. Gritó Izuku mientras activaba su don, con las alas extendidas para neutralizar al máximo la oscuridad del pasillo. Sin oscuridad donde Kurohiro pudiera hundirse, fue como si lo estuvieran empujando contra la pared. Midoriya aprovechó esto, añadiendo su propia fuerza para aumentar el impulso mientras hacía girar al adolescente vestido de oscuro y lo lanzaba al suelo. Un segundo después, el cuerpo de Kurohiro impactó contra el suelo con tanta fuerza que rebotó. Pero antes de que pudiera aterrizar por segunda vez, Izuku se puso en movimiento para continuar su ataque. El divisor divino había girado, levantando la pierna en el aire antes de estrellar el talón en el estómago de su atacante. Al mismo tiempo, Kendo le estaba dando la vuelta a la tortilla a Setsuna. La chica de cabello naranja, a pesar del dolor que había soportado, comenzó a impulsarse contra la pared mientras sus puños volvían a expandirse por completo. Con un feroz grito de guerra, comenzó a agitar sus dos manos agrandadas, creando olas de viento que golpeaban las partes del cuerpo de Tokage e irritaban el ojo solitario. Entonces, ¡zas! La mano de Itsuka terminó, aplastando varios pedazos de una sola vez como si no fueran más que un par de moscas molestas. Encogiendo las manos, Kendo se arrancó las manos cercenadas que aún le sujetaban las muñecas antes de lanzarlas contra la pared. En ese momento, el ojo y la boca de Setsuna eran lo único que quedaba a flote. Al ver que no podían hacer nada más, intentaron escapar, pero descubrieron que Izuku les bloqueaba el paso, pues de alguna manera se había colado detrás de ellos. Tokage dudó y, en ese instante, Itsuka extendió las manos una vez más para aplastar los últimos fragmentos del villano. Una vez terminada la pelea, Izuku miró a Itsuka y vio que se sujetaba el estómago con sus manos, que ya eran normales, y sonreía forzadamente. Al levantar el pulgar, indicando que estaba lista para continuar, Izuku le devolvió el gesto al instante. A partir de ahí, el resto del ejercicio fue bastante fácil. Encontraron la bomba junto con literalmente la mitad de Setsuna, con aspecto de que le faltaban varios trozos de cuerpo. Intentó oponer resistencia, lanzando fragmentos de su cuerpo hacia los dos héroes en un vano intento de alejarlos de la bomba.
Sin embargo, tanto Kendo como Midoriya lograron esquivar los ataques fácilmente gracias a todo el entrenamiento de parkour que habían realizado, tocando la bomba con 5 minutos de ventaja. Una vez finalizado el encuentro, los 4 fueron llevados de vuelta a donde los esperaba el resto de la clase. Allí, All Might los elogió por su espléndido trabajo, pues tanto héroes como villanos tenían buenos planes y, al mismo tiempo, aprovechaban al máximo sus dones. Y aunque criticó a Izuku por dudar tanto cuando Kurohiro lo atacó, en general se alegró de haberlo superado. Izuku, por su parte, asintió, disfrutando de su propio logro. De haber podido salvarse, a diferencia de lo que había sucedido con Bakugo. A partir de ahí, el resto de los combates continuaron. Todos en la clase 1B miraron a Izuku mientras este sacaba un cuaderno de algún sitio y comenzaba a tomar nota sobre las peculiaridades de sus compañeros y cómo las usaban. La que más le impresionó fue Pony, que había fijado la cinta de captura a sus cuernos antes de lanzarlos al aire, guiándolos hacia su objetivo como un misil teledirigido. No solo eso, sino que, cuando el suelo quedó cubierto por el pegamento de su oponente, lo superó saltando sobre sus cuernos flotantes y montándolos sobre el obstáculo. En general, había sido un buen día a pesar de que All Might se marchó una vez que terminó la clase. Incógnita, al día siguiente, los estudiantes de 1B regresaron al campo de entrenamiento beta. Ataviados con sus trajes de héroe, siguieron a su tutor mientras los guiaba por las calles desiertas. Con sus pasos resonando a su alrededor, el lugar desprendía una atmósfera un tanto espeluznante. Muy bien, clase, dijo Vladkin mientras guiaba a su clase por la ciudad vacía. Hoy, mientras A realiza el entrenamiento de rescate en la USG, aprenderán a lidiar con emboscadas a gran escala. Izuku se estremeció cuando Vladkin mencionó el USG. Todos habían oído hablar del centro de simulación imprevista ayer, tras la lección de All Might, de boca de su tutor. Un lugar diseñado para simular desastres naturales en un entorno controlado con fines de entrenamiento. Al oír esto, toda la clase se emocionó, aunque no tanto cuando el héroe de la sangre dijo que intentaba organizar un entrenamiento conjunto con la 1A. Sin duda, quería suavizar las tensiones entre las dos clases heroicas. Bueno, obviamente no funcionó e Izuku no pudo evitar sentir que era su culpa. Aún recordaba cómo le había hablado el señor Aizawa, dejando claros sus sentimientos por el joven peliverde. Eso, junto con el hecho de que Bakugo había regresado de su suspensión, y su presencia se oía alto y claro, eran las razones más probables para que la tutora de la 1A rechazara la idea. Oye, susurró Itsuka directamente al oído de Izuku. Tanto la brusquedad como la sensación de su cálido aliento casi lo sobresaltaron. No te preocupes. Iremos a la USG en otro momento. Ante esto, Pony intervino inclinándose para susurrar también. ¿Sí? Dijo, un poco más alto que Itsuka. Y no estaremos pendientes de ese imbécil. Midoriya miró a su alrededor y vio que, aunque habían permanecido en silencio, el resto de la clase parecía haberlo oído. Muchos asentían o simplemente le dedicaban una sonrisa tranquilizadora al divisor divino. Ver eso hizo que Izuku se relajara un poco. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Quizás la razón por la que rechazaron la idea fue que no había suficientes profesores para supervisarlos. Vladkin, mientras tanto, continuó hablando como si no hubiera oído nada. Este tipo de cosas pueden ser uno de los aspectos más aterradores del trabajo. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo notaron en el examen de admisión. Los examinados se paralizaban o entraban en pánico cuando uno de los robots aparecía de repente ante ellos. ¿Es ese miedo el que aprenderán a superar, a no dudar ante el peligro? ¿Entonces vamos a luchar otra vez contra los robots del examen?, preguntó Kurohiro. Sin ánimo de ofender, señor Vlad, pero ya sabemos que podemos con ellos. Vlad giró la cabeza para mirar a su estudiante. Una breve sonrisa sádica se dibujó en su rostro. Sí, lo hiciste. Pero la última vez que luchaste contra ellos, estabas en un grupo con los robots atacando a cualquiera que se cruzara en su camino. Esta vez, sin embargo, te enfrentarás solo a una docena de robots que pueden aparecer en cualquier momento. Además, haremos que esos robots sean un poco más resistentes. Todo gracias al departamento de soporte.
Como si lo hubieran esperado, un robot de 3 puntas se acercó corriendo por la calle hacia ellos a una velocidad mucho mayor que la que habían mostrado durante el examen de admisión. Es más, parecía que alguien iba encima. Era una chica con el pelo rosa con rastas, la chaqueta atada a la cintura para mostrar su camiseta sin mangas y los brazos en alto. Al acercarse, Izuku se fijó en las gafas caseras estilo steampunk que llevaba en la frente, junto con las diversas manchas de grasa en la piel. Finalmente, el robot se detuvo justo delante del grupo, lo que casi hizo que la chica saliera volando. Clase, les presento a una de las mejores estudiantes de primer año de Power Loader en el departamento de soporte. Mei Atsume, anunció Vladkin, señalando a la chica que se partía de risa. Está aquí para asegurarse de que los robots sean más potentes que en el examen de admisión. De repente, Mei dejó de reír y giró la cabeza para mirar al héroe de rojo antes de parpadear, aunque su sonrisa loca nunca abandonó su rostro. ¿En serio?, preguntó Atsume con un tono extraño y alegre. ¿De verdad dijo eso de mi Power Loader? Pensé que solo quería que me fuera del aula después de que la hiciera explotar por 18ª vez. Pony, al igual que la mayoría de la clase, parpadeó al oír eso. Pero si solo llevamos en la escuela, claro que no me importa. Exclamó Mei, interrumpiendo a la chica americana con un gesto de la mano. Esto es mucho más interesante que escuchar otra aburrida charla de seguridad. Si me permitieran relajarme, podría mostrarle a toda la UA el genio puro de Mei Atsume. Al decir esto último, Mei echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada demencial. Una que estremeció a todos los estudiantes. Y mientras la chica seguía riendo, Vladkin se aclaró la garganta con una tos leve. Por lo que parece, supongo que terminaste lo que te pedí, preguntó el profesor. Atsume detuvo su risa tan rápido que casi le da un latigazo a Izuku, y giró la cabeza para mirar al profesor del aula 1B mientras le levantaba el pulgar. Ya casi terminó, dijo el adolescente del curso de apoyo. Aunque quiero repasar algunas mejoras para que estos bebés sean un poco más difíciles de manejar. Puedo contártelo todo mientras firmas un permiso para usar el combustible del departamento de apoyo. No. Al decir esto, Vladkin se quedó inexpresivo, perdiendo todo su humor y adoptando una expresión más pétrea. Si eso molestó a Atsume, no lo demostró en absoluto. Simplemente saltó del robot de 3 puntas, sonriendo como una loca. Vlad negó con la cabeza y se giró para mirar a sus alumnos. Bueno, mientras Atsume termina su trabajo, quiero repasar cómo funcionará este ejercicio. Uno de ustedes, Vladkin no pudo continuar cuando sonó el tono de llamada del hombre. Refunfuñando, sacó su teléfono mientras lo miraba con desaprobación. Sin embargo, esa mirada se transformó rápidamente en una de horror tan profundo que el teléfono casi se le resbala de las manos. Tras atraparlo, miró a sus alumnos, quienes observaban al hombre que palidecía. Tengo que irme, dijo, ya en marcha. Hay una emergencia en el campus. Todos ustedes deben ayudar a Atsume a guardar todo y luego regresar a clase. Luego, esperen allí hasta que regrese. No hay vuelta atrás. Y sin decir otra palabra, el hombre salió corriendo, desapareciendo rápidamente de la vista. Una vez que se fue, Kendo tomó la iniciativa rápidamente, aplaudiendo con sus grandes manos para llamar la atención de todos. Afortunadamente para la chica de cabello naranja, no recibió ninguna oposición ni rechazo rotundo. Todos habían visto la expresión del héroe profesional, reconociendo que algo grave tenía que haber sucedido para que actuara así. La única que resultó difícil fue la solitaria estudiante de apoyo, que pasó los siguientes 5 minutos, aproximadamente, luchando con Kendo, pues no quería echar por tierra todo el esfuerzo realizado. Finalmente, Itsuka desanimó al mecánico de pelo rosa. Como uno solo, los estudiantes comenzaron a moverse por la ciudad falsa hacia donde Atsume guardaba los robots que había manipulado. Y mientras se desplazaban, la clase comenzó a especular sobre lo que pudo haber sucedido. Pony pensó que podría haber ocurrido un accidente en la USG, uno que requería la ayuda de todos los héroes. Sí, asintió Tsuburaba con una risita oscura. ¿Cuánto te apuestas a que ese rubio imbécil lo causó? Me lo imagino perdiendo la calma antes de estallar contra todos.
Al oír eso, la mayoría de la clase soltó una risa nerviosa. Dado lo que habían visto del temperamento de Bakugo, era una posibilidad. No una que quisieran que sucediera, por supuesto. En cuanto a Izuku, el adolescente simplemente se rascó la nuca mientras miraba hacia otro lado. Entonces, en medio de la calle, justo delante de ellos, apareció un remolino oscuro de niebla. En alerta máxima, Kendo ordenó a sus compañeros que se escondieran. Todos se dispersaron, moviéndose hacia los edificios cercanos y callejones para refugiarse. Izuku, junto con Shishida, Pony, Mei e Itsuka, se dirigieron a un callejón. Tras un instante, una figura solitaria salió del portal. Era un hombre alto y flacucho, con el pelo azul pálido completamente despeinado. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron las múltiples manos cercenadas que lo sujetaban a los brazos y la cara. Había algo más en esta persona que ponía nervioso a Izuku. Con solo mirarlo se le erizaba el vello de la nuca. Esto es un rollo, se quejó el hombre de la mano, rascándose el cuello al hablar. Es un nivel muy aburrido. Tenía tantas ganas de estar allí cuando derrotamos al jefe final, no de hacer esta misión secundaria. Si Kurohiri no graba el momento en que Nomu le destroza el cráneo a ese hombre, tendré que matarlo. Ojalá el botín y la reputación que gane valga la pena. Mientras Izuku intentaba procesar lo que el hombre quería decir, aparecieron más figuras del portal. 3 de ellas, cada una con el cerebro al descubierto. El primero tenía enormes alas de murciélago y una máscara de gas que le cubría la parte inferior del rostro. El segundo tenía 4 ojos y brazos delgados y largos que le daban un aspecto similar al de un gorila flacucho. El último era el más musculoso de los 3, de piel oscura y sin ojos, con pantalones cortos andrajosos. Al mirarlos, Izuku sintió un sudor frío cubrirle el cuerpo mientras intentaba tragar saliva con todas sus fuerzas. Por suerte, no estaba solo. Shishida se quedó boquiabierto. Su cuerpo peludo temblaba de terror al verlos. El rostro de Itsuka no pudo ocultar el miedo que sentía mientras Pony permanecía paralizada por el miedo. Señor Midoriya, ¿por qué no suenan las alarmas? Susurró Shishida. Izuku casi saltó ante el susurro tan cerca de su oído, pero logró mantenerse quieto. No quería hacer nada que llamara la atención de esos monstruos. No lo sé, admitió Midoriya, intentando armar una teoría. Ahora mismo, solo tenía una. Tal vez tenga algo que ver con la prensa de ayer. Oí que mientras estábamos en clase con All Might, lograron entrar a colegio. Quizás necesitaron reparaciones después de eso y la alarma se apagó. No, no es eso. La voz de Mei era apenas un susurro mientras miraba a los monstruos, con una mano en la barbilla. Power Loader revisó ese sistema hasta altas horas de la noche. Lo sé porque me echó del estudio de soporte antes de irse a las 8. Es más probable que hayan ignorado el sistema gracias a esa peculiaridad de la deformación que tienen. Ese es un defecto bastante grave. Susurró / gritó Pony. Izuku negó con la cabeza antes de mirar a Pony. No realmente. Las peculiaridades de la deformación son muy raras y cada una funciona de forma diferente. He oído que para detectar cuando se está usando una, el equipo de seguridad necesita comprender la frecuencia del deformador para detectar cómo está deformando el tiempo y el espacio. Así es. Exclamó Mei, golpeando el hombro de Izuku con la palma abierta antes de levantar el pulgar. Parece que no eres solo un montón de músculos. Mientras tanto, de vuelta con los villanos, el portal se había cerrado dejando a los 4 parados en medio de la calle con su líder mirando a lo lejos hacia el campus principal. Bueno, mientras el jefe principal, Nomu, destruye el símbolo de la paz, yo destruyo su preciada sociedad, dijo el que claramente era un villano. Su tono sonaba como si estuviera intentando convencerse de que lo que hacía valía la pena. Y por la forma en que alzó la voz, con una sonrisa formándose bajo su máscara inquietante, estaba funcionando. Oh, cómo se derrumbará su reputación cuando el público sepa que una escuela entera fue masacrada. Mientras el villano principal caminaba hacia la salida, el sonido de cristales rotos llenó el aire. Todos alzaron la vista para ver a Tetsu, con su cuerpo endurecido por el acero, alzándose al lanzarse hacia el villano.
El adolescente gritó algo que Izuku no entendió, pero la intención era clara como el agua. Lamentablemente, no llegó a tocarlo, ya que el monstruo sin ojos lo agarró del brazo antes de estrellarlo contra la calle como si fuera poco más que un muñeco de trapo. La sangre brotó de la boca del hombre de acero al rebotar contra el suelo. ¡No! Gritó Izuku al activar sus alas, lanzándolo hacia los villanos sin siquiera pensarlo. El villano parecía mirarlo fijamente, dejando que el joven peliverde tocara al monstruo que aún sostenía a su compañero para usar dividir divino. Sin embargo, en cuanto lo hizo, Izuku sintió un poder que lo recorría como nunca antes. Tanto que sintió dolor antes de que sus alas se desintegraran. Cayendo al suelo, alzó la vista y vio a los 4 villanos observándolo. «Qué bien», dijo el villano de la mano. Ahora que Izuku estaba más cerca, pudo ver la sonrisa del hombre en todo su esplendor repugnante. Esos patéticos matones de bajo nivel vienen a recibirnos. Bien. Acabemos con ellos. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 8. El monstruo de 4 ojos miró a Izuku, con la lengua ligeramente fuera mientras emitía un grito primitivo. Aunque el sonido provocó una oleada de frío en el adolescente de pelo verde, este no se acobardó. «Tetsu. Gritó Izuku a su amigo y compañero de clase sin apartar la vista de la amenaza que se cernía sobre él. «Fuera de aquí». Apretando los dientes, Midoriya usó las habilidades aprendidas en el dojo de Kendo para saltar desde el suelo y patear a su objetivo justo en la mandíbula inferior. Al caer, el joven héroe giró rápidamente antes de aterrizar de pie. La criatura de 4 ojos intentó entonces agarrarlo, pero Izuku le apartó la mano de una patada. Sin embargo, no llegó más lejos, ya que el ser oscuro y sin ojos le propinó un revés. La sangre brotó de la boca de Izuku en el momento del impacto, y sus costillas casi se quebraron por el golpe. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud del dolor que sentía, el divisor divino se encontró volando hacia la pared de un edificio cercano a una velocidad peligrosa. «Cañón de cuernos», dijo Pony. Entonces, antes de que Izuku pudiera estrellarse contra la pared, un par de cuernos se dispararon hacia él. Sujetándose a su cintura, los cuernos giraron hacia un lado, evitando por poco la pared y frenando la inercia. Ahora Izuku podía ver a su amigo Y. «Pony», gritó Izuku presa del pánico. «Detrás de ti». Observó cómo los ojos de la rubia se abrían de par en par, confundida, sin percatarse de que la criatura con alas de murciélago estaba ahora detrás de ella. Con las manos alzadas sobre su cabeza, con el cerebro al descubierto, parecía lista para asestarle un golpe demoledor en el cráneo. Un golpe que Shishida detuvo al monstruo a medida que éste comenzaba a crecer. Con su mayor masa, el adolescente, aún más bestial, inmovilizó a la criatura con alas de murciélago mientras le asestaba un golpe tras otro en la cara. Sin embargo, incluso desde esa distancia, Izuku podía ver que los golpes de Shishida apenas hacían daño a ese monstruo. De alguna manera, la criatura murciélago logró apartar a Shishida de un empujón antes de agarrarlo por las muñecas y salir corriendo. Afortunadamente, antes de que pudiera alejarse demasiado, Itsuka había comenzado a usar el entrenamiento de la clase de su madre para saltar de pared en pared en el callejón entre los 2 edificios y elevarse en el aire, quedando por encima de su objetivo. Con una mano agrandada, hizo un gesto de cortar directamente a la espalda del monstruo mientras Pony lanzaba más cuernos dirigidos a sus alas. Finalmente se escuchó un grito de dolor cuando los 2 ataques impactaron al mismo tiempo, haciendo que la criatura soltara a su presa. En cuanto a Shishida, se encogió antes de tocar el suelo, mientras se encogía en una bola para transferir su impulso. Al observar dónde estaban las otras 2 criaturas, Izuku vio que su clase intentaba lidiar con los intrusos. Shiozaki había extendido sus lianas, envolviéndolas alrededor de las 2 criaturas con tanta fuerza que las espinas deberían haberse clavado en su carne. Al mismo tiempo, Kamakiri, Rin y Kaibara los atacaban a corta distancia con sus dones. Con las espadas extendidas, Kamakiri parecía saltar entre los 2 mientras sonaba un poco como Bakugo. Sin embargo, no fue capaz de causarles ni siquiera un corte de papel. Y mientras Kaibara y Rin atacaban con sus propios dones, ninguno de sus golpes hizo mella en las criaturas.
Incluso Tetsu, que se había quedado en el área, intentó golpearlos sin éxito. Todo el tiempo, el villano de la mano simplemente se quedó allí rascándose la mejilla ligeramente. Vaya, esto es aburrido, comentó el villano con pereza. Nomu, todos tienen un nivel tan alto que estos novatos no pueden ni rascarte. Podrías ser el protagonista de uno de esos animes de Swords o Metin. Supongo que ninguno necesitará un empujón. Simplemente mátenlos de una vez. Antes de que la mente de Izuku pudiera procesar lo que había oído, las enredaderas se rompieron cuando las dos criaturas ahora conocidas como Nomu emitieron poderosos rugidos mientras sus brazos se balanceaban en el aire. Todos los presentes fueron derribados, derrapando contra el suelo con tanta fuerza que varios dejaron pequeños rastros de sangre a su paso. Incluso el murciélago Nomu se unió, agarrando a Shishida y Pony antes de lanzarlos con el resto para que todos murieran a la vez. En cuanto a Itsuka, había tomado cartas en el asunto. Tras activar su don para agrandar ambas manos, la chica de cabello naranja comenzó a destrozar y excavar en los edificios y calles, arrancando grandes trozos. Gotas de sudor aparecieron en su frente mientras golpeaba los escombros hasta hacerlos más pequeños, sin importarle la sangre que goteaba de sus manos. Entonces, Yanagi, cúbrenos, gritó Kendo. Izuku observó con asombro cómo el don de la chica de cabello plateado se activaba, levitando y moviendo los escombros que Kendo acababa de crear. Giró en espiral por la zona hasta convertirse en una especie de tormenta de viento que casi cegó a todos los presentes. Entrecerrando los ojos, Izuku vio al villano levantar las manos para protegerse. Entonces, antes de que pudiera dar una orden a sus secuaces, Itsuka apareció frente a él con el puño aún en alto. «Aléjate de mis compañeros de clase». Con ese grito de guerra, Itsuka golpeó al hombre con todas sus fuerzas, estrellándolo contra la pared justo detrás de él. Uno de los Nomu intentó entonces golpearla, pero la usuaria del puño grande lo esquivó saltando hacia atrás, entre los escombros. Luego, tras un instante, el ataque terminó, dejando al villano y a sus tres Nomu solos en medio de la calle. Lentamente, el hombre se puso de pie con piernas temblorosas y entrecerró los ojos, llenos de ira. Su mano derecha empezó a temblar como si rogara ser usada. Sin embargo, el villano lo ignoró y fijó la mirada en el lugar donde habían estado los estudiantes de la UA. «Nomu», susurró el villano, con odio puro destilando sus palabras. «Encuéntralos y mátalos». Mientras tanto, ¿y en qué demonios estabas pensando? Todo el 1B se estremeció al oír eso. La voz de Kendo resonó por el edificio de oficina simulado donde se escondían. Mientras muchos estudiantes se esforzaban por curarse las heridas, sus miradas se posaban constantemente en la furiosa chica de pelo naranja. Estaba de pie en un rincón de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando a Tetsu. El usuario del Lona Cero estaba de rodillas, cabizbajo. «Lo siento», empezó Tetsu antes de detenerse a tragar saliva ruidosamente al ver la expresión de enojo de Itsuka. «Mira, cuando los oí hablar de matar gente, simplemente no, pensé que podía derrotarlos y...». Itsuka soltó un gruñido, apretando los dientes mientras seguía mirando a Tetsu con una actitud de hermana mayor enfadada. Una actitud que hizo que casi toda la clase les diera espacio. Todos excepto dos, que apenas se adelantaron con las manos en alto para tranquilizarlos. «Señora Kendo, por favor», dijo Shishida en un tono que pretendía transmitir calma. «Estoy seguro de que nunca fue la intención del señor Tetsu poner a nadie en peligro. Sin duda, actuó con el objetivo de proteger la escuela». «Tiene razón, Itsuka», añadió Izuku. «Si no hubiera hecho eso, esas cosas habrían ido a la escuela a matar a todos». Kendo le lanzó a su amigo una mirada que casi lo hizo retroceder. Sin embargo, después de un momento, sus rasgos se suavizaron un poco. «Lo sé», admitió antes de mirar de reojo al usuario de Robardon. «Pero habría sido más inteligente intentar colarnos en la escuela. No tenía ni idea de que estábamos aquí. Podríamos haberles contado fácilmente a los profesores lo que acababa de pasar o advertido a los alumnos. Pero ahora estamos atrapados aquí. Oye, Atsume. ¿Qué están haciendo ahora?».
La clase se giró para mirar a Mei, que estaba de pie junto a la ventana con una sonrisa aún en el rostro. Por lo que Izuku sabía, su don le permitía enfocar las cosas como si fueran binoculares. Si no fuera una situación de vida o muerte, le estaría haciendo muchísimas preguntas. Jejeje, lo hicieron enfadar. Rió el estudiante del curso de apoyo, que estaba loco. Ahora mismo ese manita se está dando patadas como un niño en un berrinche mientras los demás solo rompen cosas. Deben estar buscándonos. Fue entonces cuando Tokage dio un paso adelante, sin brazos ni ojo. Sí, y van a estar buscándonos un buen rato, dijo el partidor de cola de lagarto. Tengo a un montón de mis piezas por ahí haciendo ruidos para alejarlas de nosotros. Con suerte, podremos distraerlas hasta que un profesor venga a buscarnos. Disculpe, señora Tokage, empezó Shishida antes de aclararse la garganta. Pero me preguntaba qué pasaría si la profesora se topa con esos brutos. Setsuna no dijo nada en voz alta. No es que lo necesitara, pues su rostro parecía gritar la respuesta. Un solo profesor, incluso un ex-héroe profesional, podría encargarse de una de esas cosas. Pero los tres... eso sería demasiado. ¿Y si intentaban escapar y esos monstruos los perseguían hasta la escuela? El miedo comenzó a apoderarse de toda la clase. Izuku lo veía todo, incluso en el rostro de Itsuka. Él también estaba asustado. El adolescente intentó calmarse, usando las palabras del señor Kendo para intentar resolver el problema. Para que todos pudieran salir con vida de la situación. Pero por mucho que lo intentara, no lo entendía. No era lo suficientemente fuerte como para usar divinación divina contra esos monstruos, no sin que sus alas se rompieran por el esfuerzo y volviera a caer de culo. Incluso si intentaba debilitar al mismo que había dividido antes y lo conseguía, aún quedaban dos bastante resistentes. Mucho más fuertes que cualquiera de sus patadas normales. La única opción que veía con alguna posibilidad de éxito era volar hacia la escuela y buscar un profesor. Pero las probabilidades de que los Nomu, como los llamaba el villano, lo vieran eran demasiado altas. Si lo hacían, seguramente lo seguirían hasta la escuela y comenzarían la masacre que habían planeado. Al menos así podrían minimizar los daños. Al menos por un tiempo. Al final, simplemente no pudo hacer nada. De repente, los ojos del joven héroe se abrieron de par en par al voltear a ver a sus compañeros. El señor Kendo tenía razón. Tenía todas las herramientas necesarias, solo necesitaba resolverlo. Pero también le había dicho al adolescente que su mayor obstáculo era él mismo. El problema era que solo pensaba en lo que podía hacer solo. No había anotado las peculiaridades de toda su clase. No era consciente de todas las habilidades que aportaban. ¿Y qué había del área? ¿No podía aprovecharla? Fragmentos de información comenzaron a girar en la mente del adolescente peliverde, convirtiéndose poco a poco en piezas de un rompecabezas que encajaban. La velocidad era aún mayor cuando observaba la habitación, recordando a sus aliados y sus habilidades. Poco a poco, llegó a la conclusión de que su plan podía funcionar. Pero, ¿puedo contribuir a este plan?, pensó Izuku mientras se mordía el labio inferior con tanta fuerza que le salía sangre. Cuando usé divinación divina en ese Nomu, fue tan fuerte que mis alas se rompieron. Si vuelve a ocurrir, no solo moriré yo, sino también todos los demás. Espera, las alas solo se rompen cuando la tensión de demasiada energía de acceso se vuelve excesiva. Así que si tengo una forma de liberar esa energía, no iba a toda velocidad, así que si puedo transferir esa energía a eso, entonces tal vez. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par al voltearse a ver a sus compañeros, solo para darse cuenta de que ya lo estaban mirando. Sin duda, había estado murmurando todo y los había desconcertado. Así que el adolescente soltó una risa nerviosa. Creo que tengo una idea, dijo finalmente en voz alta. No pretendo que sea perfecta, pero podría detener esas cosas. Pero necesitaremos el esfuerzo de todos para lograrlo. Hubo un breve momento de vacilación antes de que la clase le prestara toda su atención a Izuku. Como nadie más tenía ideas, estaban dispuestos al menos a escucharlo. Al ver esto, Midori ya asintió antes de volverse hacia Mei. «Atsume, ¿puedes hacer que los robots de aquí sean más peligrosos?», preguntó.
como si se volvieran locos y representaran una amenaza seria. La estudiante de apoyo lo miró como si la Navidad se hubiera adelantado, con un poco de baba escapándose de sus labios. Pero se la limpió rápidamente antes de sacar una llave inglesa que empezó a dar vueltas en su mano. «Dame 5 minutos y veré qué puedo hacer», dijo antes de reír, provocando escalofríos en todos los estudiantes. «Incógnita, ¿dónde están?», rugió Shigaraki mientras daba un pisotón. Sus quejidos infantiles resonaban por las calles, arrastrados por el viento. En su mente, sabía lo que debía hacer. Cruzar las puertas del otro extremo de la zona para entrar en la escuela y luego hacer que Tsunomu masacrara a todos. Quizás incluso grabarlo en vídeo para que el público lo viera. Pero si lo hacía, esos mocosos podrían escapar. Incluyendo a esa estúpida PNJ que le dio un puñetazo. ¡Qué descaro! ¿Qué había hecho para merecer eso? Antes de que Shigaraki pudiera responder a su propia pregunta, el grito de dolor de uno de sus Nomu le llamó la atención. Al girarse, observó al de 4 ojos, que se cubría los ojos con las manos mientras se retorcía. Y sobre su cabeza había 4 dedos flotando. Estúpidamente, el villano parpadeó ante eso antes de ser sorprendido de nuevo por el sonido de docenas de ventanas rompiéndose. Mientras llovían cristales sobre las calles, el líder de la Liga de Villanos levantó la vista y vio varias máquinas verdes con 2 colas usando una de las patas metálicas para limpiar todos los fragmentos del marco de la ventana. Antes de que pudiera siquiera adivinar cuántos eran, vio varios robots con el número 1 pintado corriendo hacia ellos. «Divídanse», dijo una voz que a Shigaraki le resultó molestamente familiar. Antes de que pudiera darse la vuelta, vio un destello de luz pasar junto a él. Distinguió brevemente al chico de verde antes de que el novato saliera disparado por la calle, dejando atrás al ejército de máquinas y perdiéndose de vista. Fue entonces cuando las calles se convirtieron en una zona de guerra. Desde las ventanas, llovían balas de goma desde todas las direcciones. Ambos Nomu terrestres lanzaron gritos de dolor al ser alcanzados, protegiendo a su amo por instinto, escudándolo de los disparos que impactaron con tanta fuerza que se incrustaron en el pavimento. En cuanto al Nomu alado, intentó volar más alto para intentar descender y lanzar un contraataque. Pero tan pronto como llegó allí, más robots con cola aparecieron en el tejado. Dispararon sus proyectiles contra el alado, obligándolo a retroceder. Pero lo que más impactó al villano fue la reacción del Nomu sin ojos. Se revolvió más que los otros dos y mostró signos de sufrir mucho más dolor que cualquiera de los otros 2 Nomu. Una visión que impactó a los Shigaraki, ya que se suponía que este era el más cercano en poder al que estaba matando a All Might en ese momento. Para entonces, los robots con el número 1 pintado habían acortado la distancia para comenzar su ataque. El Nomu negro los atacó, pero su ataque fue más lento que antes y no tuvo la misma fuerza que cuando envió por los aires al novato de pelo verde. Gracias a esto, las máquinas pudieron esquivar el golpe antes de rodear al Nomu, envolviéndolo con sus brazos metálicos. Un momento, no debería haber sido más fácil para él. Los pensamientos de Shigaraki se interrumpieron cuando los robots explotaron. Los oídos del villano comenzaron a zumbar de dolor al ser lanzado hacia atrás, afortunadamente atrapado por los otros 2 Nomu, que ahora intentaban rescatar a su amo de la lluvia de balas. Shigaraki los dejó, ignorando todo a su alrededor mientras se concentraba en su arma biológica negra. Allí estaba el bruto sin ojos mientras seguía siendo acribillado, brasas ardientes marcando los contornos de las zonas de piel faltante. Mientras el villano intentaba procesar esto, cayó repentinamente al suelo como un saco de patatas cuando los Nomu vieron a un par de esos mocosos calle abajo. Los persiguieron, dejando a Shigaraki solo. Incógnita, al mismo tiempo, en un lugar desconocido, Meiatsume sonreía como una loca mientras continuaba con su trabajo. Sus movimientos eran como un borrón mientras pasaba de un robot a otro, abriendo varios paneles para potenciar todo lo que podía. Su velocidad, precisión, la eliminación de todos los limitadores de seguridad y otras acciones que podrían haberla expulsado de la OAS si la situación no hubiera sido tan grave. «Vuelen, mis pequeños. Vuelen», gritó con una risa descontrolada. «Hagan que su mamá se sienta orgullosa».
Mientras esto sucedía, Tetsu estaba detrás de ella, montando guardia por si los villanos descubrían de dónde venían las máquinas. Para combatirlas, dándole tiempo a Mei para escapar si llegaba el caso. Pero lo único que podía hacer era quedarse allí, asombrado por su obra, con el corazón latiendo con más fuerza. Incógnita, en otro lugar, Pony y Kodai corrían por una ruta que les había indicado Mei. Recorrieron pasillos oscuros y tramos de escaleras, adentrándose cada vez más en el subsuelo. De vez en cuando, se cruzaban con un robot que agitaba sus delgados brazos en el aire, avisándoles que no debían estar allí. Pero ninguna de las dos las escuchó mientras seguían avanzando para completar su parte del plan. Finalmente, las dos llegaron a una gran puerta de acero. Sin detenerse, Pony empezó a disparar su cañón de cuerno. A la chica estadounidense no le importaba meterse en problemas por dañar la propiedad escolar o algo por el estilo. Su amiga, una de las primeras que conoció al venir a este país, le había encomendado una tarea importante. Con todos arriesgando sus vidas, ¿cómo podría Pony vivir consigo misma si no hacía su parte? Si no lo daba todo. Por suerte, sus cuernos eran más fuertes que la puerta, destrozándola en un instante antes de derribar sus restos. Al cruzar el umbral, se encontraron de pie sobre una pasarela de acero con la cabeza del robot de punto cero mirándolos fijamente. Incógnita, de vuelta con Izuku, el adolescente apretó los dientes mientras recorría la ciudad falsa a una velocidad alarmante. Recorrió las calles de arriba a abajo, quemando toda la fuerza robada que tenía antes de rodear por detrás a cada Nomu para robarles más. Reducía su fuerza a la mitad una y otra vez. Pero, a pesar de todo lo que hacía, sentía un dolor inmenso. La primera vez que dividió sus fuerzas, la tensión había sido casi insoportable a pesar de todo lo que hacía. Sintió como si lo desgarraran mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Y aunque los siguientes pases fueron más fáciles de soportar, el dolor que sentía aún persistía. Pero valdría la pena si toda su clase salía con vida de esta. Izuku los había visto a todos atrayendo a los Nomu terrestres, manteniéndolos en movimiento. Itsuka saltó y esquivó a las criaturas que la perseguían, mientras que Manga usó su don para electrocutarlos o volarlos con una explosión. Rin los acribilló con escamas que ahora se les clavaban en la carne, mientras que Shoda usó su impacto gemelo para asestarles golpes a distancia tras un solo golpe. Y cuando los Nomu lanzaban todo lo que podían contra la tropa terrestre, Tsuburaba acudía al rescate creando una sólida barrera de aire para bloquearla. Mientras tanto, el Nomu alado había empezado a perseguir a Izuku con todas sus fuerzas. Intentaba ser la mejor opción, ya que, incluso antes de que Izuku usara divinidad divina, era el más rápido de los dos con diferencia. Ahora, tras 3 usos, parecía que el Nomu tenía dificultades para mantenerse en el aire. Con este villano debilitado, Izuku comenzó a tomar la ofensiva mientras continuaba con su parte del plan. Avanzaba a toda velocidad, dejando a la criatura en el polvo metafórico antes de dar un rodeo para atacarla por la espalda. Una patada en la cabeza, un talón en el hombro y un golpe en el costado. Una y otra vez, Izuku asestó golpe tras golpe, robándoles aún más fuerza. Entonces, al dar otra pasada, los vio. Pony y Kodai. La pareja volaba en el aire, en medio de la ciudad falsa. La chica estadounidense se mantenía en pie, apoyada en sus cuernos, mientras abrazaba a su compañera de clase al estilo nupcial. Kodai, por su parte, llevaba algo en los brazos con fuerza. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Izuku al mirar hacia abajo para ver que los demás ya estaban en su lugar. Los robots de 1, 2 y 3 puntas habían ayudado a la clase a conducir a los dos Nomu hasta allí. Ninguno de los dos se veía muy bien ahora, con moretones y quemaduras cubriendo sus cuerpos por todos los ataques recibidos. También eran más lentos, como si solo su fuerza de voluntad les permitiera arrastrar sus cuerpos hacia sus objetivos. En cuanto a su líder, él también los seguía hasta el centro de una intersección. Mejor asegúrate de que la pandilla esté junta, pensó Izuku mientras se preparaba para su primer movimiento definitivo. Uno en el que había estado pensando desde que obtuvo sus alas. Se elevó en el aire, muy por encima del Nomu con alas de murciélago. Una vez lo suficientemente alto, el adolescente se lanzó de pie mientras giraba.
Colmillo de dragón celestial. Al decir esto, los pies de Izuku impactaron en la espalda del gnomu, lanzándolo al suelo. El adolescente casi se une a él al descubrir rápidamente la desventaja de este movimiento. Lo mareaba mucho. Por suerte, logró enderezarse antes de estrellarse, esforzándose por corregir su visión mientras observaba cómo su plan se hacía realidad. Onenuki fue el primero en actuar, ablandando tanto el suelo que se convirtió en arenas movedizas para los tres monstruos. Una vez que se hundieron hasta la cadera, el adolescente sin labios dejó de aplicar su don antes de que agua se entrara. Con una sonrisa, el chico del pañuelo soldó sus cuerpos al suelo a nivel atómico mientras Shiozaki extendía sus lianas para sujetarlos aún más. Una vez que el soldador terminó, Bondo comenzó a cubrir toda el área con su pegamento como guinda del pastel. Una vez hecho esto, todos los estudiantes en el suelo salieron corriendo como locos cuando Kodai dejó caer lo que llevaba. Al principio, parecía una pequeña figura de acción robótica. Eso fue hasta que juntó las manos para desactivar su don. En un instante, el objeto volvió a su tamaño original, revelando su identidad a todos. El enorme puntero cero. Todos los Nomu alzaron la vista hacia su inminente destino, junto con el villano de la mano que había logrado saltar sobre la criatura negra. Como si creyera poder sacarla de la trampa en la que se encontraba. Espera, dijo el villano con los ojos abiertos por la sorpresa. Es un robot gigante. ¿Cómo puede esta escuela permitírselo? Smash. El puntero cero impactó contra el suelo, provocando una enorme onda expansiva junto con una enorme nube de polvo que se extendió por todas las calles. Los edificios a su alrededor se sacudieron con tanta fuerza que los más cercanos comenzaron a derrumbarse o simplemente a caerse, y los escombros cayeron sobre el robot. La calle ahora tenía enormes grietas que se abrían paso como telarañas, provocando que las bocas de incendio salieran disparadas. Lentamente, la clase 1B se acercó al robot mientras el silencio llenaba el aire. Incluso Mei observaba desde una ventana para comprobar si la pesadilla finalmente había terminado. Entonces. Impulso. Dijo la voz del villano. Transferencia. Izuku, que seguía en el aire observando la carnicería, abrió los ojos de par en par al oír eso, y aún más cuando un puño negro emergió del armazón del puntero cero. Otra mano se le unió, separando lentamente el metal para abrir una abertura más amplia. El Nomu se tambaleó, perdiendo partes de su cuerpo mientras se desangraba. Solo logró dar 3 o 4 pasos antes de caer al suelo para no volver a levantarse. Sin embargo, lo que Izuku vio a continuación lo conmovió profundamente. El villano de la mano había saltado del agujero con una nueva adición a su disfraz. Un guantelete rojo con una gema verde incrustada en el dorso de la muñeca cubría la mano derecha del hombre. Ya veo, dijo la voz de Albion. Aunque esta vez no estaba en la cabeza de Izuku. Así que estás aquí, Drake. Izuku parpadeó al levantar la mano izquierda y descubrir que la gema de Albion había vuelto a aparecer. Albion. Eres tú. Dijo una nueva voz. Izuku notó que la gema verde del guantelete del villano comenzó a brillar cuando la voz habló. Ahora el villano levantó la mano con fastidio. ¿Conoces este matorral? Preguntó el villano mientras levantaba la mano con fastidio, mirando entre la superficie metálica y el adolescente volador. Sí, nos conocemos bien, mortal, respondió Albion. Después de todo, ambos somos los grandes dragones cuyas almas se usaron para crear los Sacred Gears. Y una vez más nos hemos encontrado para continuar nuestro, Albion, por favor, ayúdame. Gimió el que Izuku asumió que era Drake. Casi parecía que estuviera llorando. Este huésped humano es horrible. Me usa para rascarse y. Es tan molesto. Extraño a Issei. ¿Podrías callarte ya? Espetó el villano. ¿Y quién es este inútil? Drake dejó escapar un suspiro que hizo que Izuku sintiera que ya lo había hecho más de una vez. Al mismo tiempo, el divisor divino empezó a mirar a su alrededor para ver dónde estaban sus compañeros. Seguían allí, pero estaban tensos, con la mirada fija en Izuku. Sin duda habían visto cómo flotaba en el aire, viendo esto, así como su expresión que les decía que esto no había terminado.
Por suerte, ninguno de ellos, ni siquiera Pony, Kodai y Mei, estaban lo suficientemente cerca como para oír lo que ocurría. Ya te hablé del otro dragón celestial, dijo Bright finalmente, visiblemente molesto. El que es mi opuesto. Mientras que yo duplico la fuerza de mi usuario y puedo transferirla a otros, el poder de Albion le permite reducir el poder de su oponente a la mitad. ¿Qué? Gimió el villano de la mano. No es justo. Nunca me dijiste que había otra persona con poderes de trucos. Se suponía que yo era el único. Yo. Te lo dije, Shigaraki, empezó Drake. Muchas veces, de hecho. El hombre niño comenzó a rascarse el cuello con violencia, una y otra vez. Izuku retrocedió un poco, desconcertado por el extraño comportamiento. Entonces, justo cuando parecía que iba a arrancarse el cuello, el usuario del engranaje potenciado golpeó con la palma de la mano el puntero 0. Lo que sucedió a continuación asustó a Izuku. La máquina que tantos problemas le había dado se convirtió en polvo, con el hombre pálido de pie en medio. Supongo que tendré que adquirir experiencia en agricultura para, empezó Shigaraki hasta que un líquido negro le interrumpió al salir disparado de la boca. Se retorció y llamó a alguien a quien llamaba maestro antes de que la sustancia negra lo cubriera por completo. Y entonces, desapareció. El gameplay y el audio son hechos 100% por mi persona. Alejo Morandilx 2 saludos. Capítulo 9. Tras la retirada del villano y el peligro pasado, la clase 1B no perdió tiempo en lidiar con las consecuencias como mejor supieron. Kendo había entrado en el edificio principal para contactar a los profesores. Mientras ella no estaba, Izuku se quedó con el resto de la clase en el área de entrenamiento. El divisor divino les ordenó acordonar el área con todo el material que tenían, que era principalmente el cabello de Shiozaki, asegurándose de que los cuerpos de los Nomu permanecieran intactos. En cuanto a Mei, la estudiante de apoyo simplemente comenzó a trastear con esto y aquello. Casi como si estuviera en su propio mundo. Para su alivio, Vladkin no tardó en regresar a la escuela. Su rostro estaba casi tan blanco como su cabello al llegar, solo para palidecer aún más al ver a los Nomu. Había una de esas cosas en la USG junto con un montón de villanos, dijo, con la vista fija en el cadáver desgarrado que tenía delante. Antes de que llegáramos, esa cosa casi mata a Aizawa y le dio a Olmigd la peor pelea que ha tenido en mucho tiempo. Todo eso mientras tus compañeros estaban aterrorizados por los debiluchos. ¿Quién iba a pensar que tendrían más de esas cosas? En verdad, Dios nos cuidaba no solo a nosotros, sino también al resto de la escuela. Debemos darle gracias, dijo Ibara, juntando las manos en señal de agradecimiento. Al decir esto, una luz pareció iluminar a Ibara desde arriba. Al ver que aún estaban al descubierto, sin focos, esto naturalmente captó la atención de todos. Vale, por favor, díganme que están viendo lo mismo que yo. Gritó Awase mientras empezaba a escudriñar el cielo. Primero Midoriya saca cuadernos de la nada, y ahora esto. ¿Qué demonios? El adolescente, sabiamente, se interrumpió antes de terminar la frase mientras la chica de pelo enredadera lo fulminaba con la mirada, con mechones de su cabello alzándose como serpientes listas para atacar. Al mismo tiempo, Albion empezó a reírse para sí mismo. Me pregunto qué pasaría si ella supiera la verdad, pensó un divertido Albion dentro de la cabeza de Izuku. Afortunadamente, antes de que la situación pudiera empeorar, Vladkin tosió en su puño para llamar la atención de todos. Solo quiero que sepan lo orgulloso que estoy de ustedes, dijo el héroe con temática de sangre, mientras recuperaba lentamente el color. Como dijo Shiozaki, no solo se protegieron de una amenaza real, sino que también salvaron la vida de muchos estudiantes de la UAOL sin que nadie resultara gravemente herido. Incluso lograron proteger a un civil. Me aseguraré de comentar esto con Nezu para asegurarme de que todos reciban un reconocimiento extra. Íbamos a elegir delegados de clase después de la clase de hoy, pero con todo lo que ha pasado, creo, señor Vlad, interrumpió Shishida alzando una mano peluda. Disculpe la interrupción, pero siento la necesidad de expresar no solo mi opinión, sino la de toda la clase, al decir que estamos listos para elegir a los delegados.
Con eso, Shishida y el resto de la clase se giraron para mirar a Itsuka e Izuku al unísono. Al principio, Midoriya solo miró hacia atrás para ver si había alguien detrás. Pero no había nadie. Entonces se dio cuenta de que, efectivamente, estaban sugiriendo que él e Itsuka se convirtieran en los representantes de la clase. En cuanto a Kendo, su rostro se puso rojo como la sangre mientras agitaba las manos. Espera, dijo. Un momento. ¿Por qué nosotros? Pony rebotó un poco mientras se movía hacia la pareja con los ojos muy abiertos y una sonrisa aún más amplia. Porque ambos eran tan geniales. Exclamó Pony mientras se acercaba a ellos con ojos brillantes y abiertos. Mientras la mayoría de la clase asentía, la chica con cuernos continuó. Itsuka, lograste idear ese plan para alejarnos de los villanos la primera vez. Además, le diste un puñetazo a ese tipo mientras le decías que se alejara de nosotros. Fue como tener una hermana mayor genial. Izuku fue el primero en ayudar a Tetsu. Por no hablar de su propio plan. Un hermano mayor y protector. Bueno, es que no quería, tartamudeó Izuku mientras sentía que el calor le subía a las mejillas, intentando ignorar lo que decía Pony, pero fue inútil. Por alguna razón, era difícil discutir con la chica americana, que les sonreía radiantemente. Más aún cuando les tomó la mano a ambos, saltando de alegría mientras el resto de la clase comentaba que tenía razón. En cuestión de minutos, Izuku se convirtió en el nuevo vicerrepresentante de la clase 1B. Sinceramente, estaba bastante contento con la decisión de su clase. Aunque era vergonzoso oírlos pensar que probablemente era el más inteligente y tenía un don más fuerte, todos coincidieron en que Kendo sería más adecuado para el puesto de representante de clase. Principalmente porque era la más segura de sí misma y todos veían a Izuku recurriendo a ella en busca de consejo. Sí, él también lo veía. Una vez hecho esto, Kan les dijo a todos que fueran a la enfermería para que les revisaran antes de irse a casa. Como su primera tarea como vicerrepresentante, Izuku ayudó a Kendo a decidir quién debía estar al frente de la fila antes de quedarse atrás. Después de todo, era su deber asegurarse de que todos los demás estuvieran bien atendidos, así que él sería el último. Y, mientras esperaba junto a Itsuka en un silencio que resultaba bastante cómodo, notó que muchos de los chicos que salían de la enfermería tenían las mejillas rojas y caminaban como aturdidos. Ibara, en cambio, salió de la habitación con los ojos brillantes, mientras sus manos permanecían juntas en señal de oración. Entonces, finalmente, llegó su turno. Tras cerrar la puerta, Izuku vio una figura solitaria en la habitación. Alguien que no era la chica de la recuperación. Era una joven que parecía tener 20 y pocos años, con el pelo largo y rubio y vestida como una monja. No fue hasta que levantó la vista de su dispositivo, sonriéndole con cariño, que finalmente la reconoció. Era la Santa del Crepúsculo, una heroína cuyo don de sanación ya había salvado la vida de innumerables personas. ¿Sería la nueva enfermera de la escuela? O la Emperador Dragón Blanco, dijo amablemente el héroe profesional. Y así, sin más, a Izuku se le heló la sangre. Miró a la mujer que seguía allí de pie con una sonrisa cálida y amigable, mientras sus propios rasgos reflejaban horror. Ella, sabía lo de Albion. Si eso era cierto, entonces sabía que él no tenía ningún don, que les había estado mintiendo a todos. Iba a decírselo a Blood King. Se lo diría a toda su clase, a los periódicos, Disculpe a mi compañero, está un poco sorprendido, se escuchó la voz de Albion en el mundo real, y la gema azul apareció en la mano izquierda de Izuku. Es un placer volver a verla, Lady Asia Youdou. Aunque desearía que las circunstancias fueran diferentes. La enfermera dejó escapar una risita leve antes de que su sonrisa se atenuara levemente, volviéndose un poco triste. Deseo lo mismo para Albion, dijo. Izuku parpadeó confundido mientras miraba entre la gema en su mano izquierda y la nueva enfermera de la escuela. Espera, dijo finalmente el adolescente. ¿Se conocen? Sí, dijo Asahi, mirando primero al adolescente que tenía delante y luego a la gema en el dorso de su mano. Aunque fue hace mucho tiempo desde la última vez que nos vimos.
En efecto, asintió Albion, usando el tono que Izuku había llegado a asociar con su asentimiento. La mujer que tienen ante ustedes fue una de las muchas esposas del antiguo emperador dragón rojo, Issei Yudou. Luchó con mi anterior compañero, Vali Lucifer. Oh, supongo que, espera. Esposas. Gritó Izuku, con los ojos desorbitados mientras miraba a la mujer que tenía delante. Oh, sí, respondió Asahi sonrojada, acariciándose la mejilla con una mirada soñadora. Me casé con mi Issei junto con muchas otras chicas que se convirtieron en mis hermanas. Sí, no ha habido un portador más pervertido del equipo de refuerzo que Yudou, añadió Albion, esta vez con un tono que le indicó a Izuku que asentía con más sabiduría. De hecho, su amor por los pechos femeninos se hizo tan conocido que a menudo se referían a él como el emperador dragón de los pechos y el dragón agarrador. Incluso tuvo un especial en televisión donde cantó una canción infantil sobre tocar los pechos de las mujeres, añadió Asahi con un tono alegre que dejó a Izuku boquiabierto. Ah, sin mencionar la pequeña obra de teatro que hicimos. Izuku solo pudo quedarse allí parado, con el vapor saliendo de sus oídos mientras asimilaba todo esto. Era muy difícil de procesar, y no ayudaba que la mujer frente a él le contara todo esto con una sonrisa casi angelical. Entonces. Espera, si ese villano tenía el Booster Gear, ¿no significa eso que tu marido y...? Comenzó Izuku, dándose cuenta de repente de una horrible verdad para esta mujer. Está muerto, terminó Asahi, y su sonrisa se desvaneció al asentir. Sí. Mi Issei murió hace casi 200 años, antes de que comenzara la era de los dones. Mientras hablaba, Asia bajó la cabeza en señal de duelo. Al mismo tiempo, la mente de Izuku parecía a punto de estallar en cualquier momento. Había dicho hace 200 años. ¿Cómo era posible? Lo siento, pero es un poco difícil de creer, admitió Izuku. O sea, pareces pasar fácilmente por uno de mis alumnos de último año o por un joven héroe que empieza. Además, si naciste antes de las peculiaridades, ¿cómo podrías curar a otros? Ante eso, una sonrisa casi diabólica se dibujó en el rostro de Asia. De la misma forma que puedes robar la fuerza de otros. Un Sacred Gear. Al decir esto, aparecieron anillos en sus manos. El mío se llama Twilig Tealin, y me otorga la capacidad de sanar. En cuanto a mi aspecto, bueno. De repente, unas alas de murciélago brotaron de la espalda de Asia. Alas que desentonaban con su atuendo. Alas que evocaban la imagen de, me metí en un lío y reencarné en un demonio. El único sonido que salió de Izuku fue un pequeño chillido mientras su visión comenzaba a dar vueltas. El adolescente levantó ambos brazos como si estuviera listo para apartar a la mujer si era necesario, al oír su risita tierna que no le sentó bien. Después de todo, ¿quién en su sano juicio no se asustaría con todo esto? ¿No se suponía que los demonios robaban las almas? El hecho de que ella hiciera ese ruido le hizo sonar las alarmas. Así que, apretando los dientes, se preparó para cualquier engaño que esta mujer pudiera intentar. Tranquilo, compañero, no te tiene mala intención, dijo Albion para intentar calmar el ataque de nervios de Izuku. De todo el harén del antiguo emperador dragón rojo, ella era la más amable. Nunca encontrarás un alma más gentil. ¿En serio? Preguntó Izuku con cautela. Sí, respondió Albion. Aunque me sorprende verla aquí a estas horas. Dime, Lady Asia, ¿estás aquí ahora porque sentiste el despertar de ambos dragones? ¿Estás aquí para presenciar nuestra batalla una vez más? ¿O esperas salvar a Drake de ese villano? La sanadora crepuscular negó con la cabeza, mientras su larga cabellera dorada ondeaba al viento. Lamentablemente, no sabía que ninguno de los dos había regresado hasta esta tarde, admitió. Acepté este trabajo a cambio de un favor de la escuela. Que estemos todos aquí al mismo tiempo es pura coincidencia. ¿Un favor? Preguntó Izuku con gran interés. Sí, dijo Asahi, con el rostro serio pero algo aliviado. Verás, la nieta de uno de mis mejores amigos, Gasper, se metió en un lío tremendo últimamente. Como sus padres no están dispuestos a ayudarla, los demás buscamos una manera de ayudarla que no implicara convertirla en demonio. Dejándolo como último recurso.
Por suerte, Oa tuvo la amabilidad de ofrecer ayuda a cambio de varios servicios. Izuku parpadeó ante eso, preguntándose de qué tipo de persona estaba hablando Asia. Incógnita, hola a todos. Soy Himiko Toga y soy una criminal buscada. La imagen de una chica rubia, con el pelo recogido en moños desordenados, recibió a la clase con una sonrisa ligeramente inquietante que dejaba ver sus colmillos. No era algo que Izuku ni nadie del 1B esperaran ver después de los 2 días libres que tuvieron tras el ataque a la Uji a la propia Oa. Y con esa declaración, bastante, digamos, atrevida, todos se quedaron sin saber qué responder. Afortunadamente, Blood King no tuvo ese problema, pues se acercó a ella y le dio un ligero golpe en la cabeza con un cuaderno. La chica reaccionó como si le hubiera asestado un golpe mucho más fuerte en el cráneo, frotándose el pelo mientras se alejaba del hombre más alto. Entonces, el héroe de la sangre se giró para mirar a sus alumnos. Sí, empezó Blood con tono serio. Como dijo la señorita Toga, es una criminal. Sin embargo, la OA ha puesto en marcha recientemente un nuevo programa para ayudar a jóvenes con problemas y circunstancias atenuantes. Así que a la señorita Toga se le dio una opción. O se arriesgaba en los tribunales o se convertía en estudiante aquí y se convertía en una heroína para enmendar su crimen. Creo que está claro qué opción eligió. En ese momento, el sonido de palmas golpeando un escritorio resonó por toda la sala mientras Awase se ponía de pie. Un momento. Gritó el adolescente con furia en los ojos. ¿Cómo es esto justo? Todos nos esforzamos muchísimo para entrar en la OA y ella solo tenía que cometer un crimen con una historia triste a punto de ser descubierta. Tiene razón. Esto no está bien. Gritó Tetsu mientras lanzaba un puño al aire. Al ver la reacción de algunos de sus estudiantes más expresivos, así como las miradas de muchos otros que en silencio estaban de acuerdo con ellos, Blood King levantó las manos. Bueno, entiendo lo que piensan, comenzó el héroe profesional. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Esto es algo que todos tendrán que aprender para convertirse en verdaderos héroes. Tomemos como ejemplo a la señorita Toga. Si bien cometió un crimen bastante atroz, se debió a que nunca recibió la debida orientación sobre sus donaciones. En cambio, según admitieron sus propios padres, le enseñaron a suprimir sus donaciones. Y, como espero que estén empezando a adivinar, cuando ya no pudo hacerlo, las consecuencias fueron desastrosas. Ante eso, la clase se quedó en silencio mientras Toga miraba a su alrededor con confusión. Todos, incluyendo a Izuku, sabían que las peculiaridades se volvían más poderosas con cada generación. Al igual que ciertas tendencias y comportamientos asociados a ellas. Esa era parte de la razón por la que la terapia era tan importante. Para que la gente no estuviera a merced de sus peculiaridades. Eso, además de asegurar que todo ese poder no se les subiera a la cabeza. La razón por la que la señorita Toga está en esta clase es porque ambas compartimos peculiaridades de sangre, continuó Vlad al ver que tenía la atención de todos. Tanto Undock como yo trabajaremos con ella a diario para ayudarla a vivir una vida más funcional con su peculiaridad. En cuanto a su colocación aquí, sí, cursará los mismos cursos que ustedes para convertirse en una heroína profesional algún día. Dicho esto, eligió este curso sabiendo muy bien el precio del fracaso. Si se retrasa en sus calificaciones o hace algo que la haga expulsar del curso de héroe, su expulsión y su regreso a prisión están prácticamente asegurados. Por un momento, el silencio se apoderó de la habitación antes de que Hibara juntara sus manos en oración. Fuimos rápidos en juzgar, comenzó la joven cristiana. Sí, Toga ha pecado, pero busca la redención. Oh, Señor, te damos gracias por esta oportunidad de hacer tu voluntad. Todos los presentes observaron a la cristiana de cabello enredadera mientras la luz la iluminaba. Albion soltó una risita en la mente de Izuku. El adolescente de cabello verde creyó haber oído a su compañera murmurar de nuevo sobre decirle algo. Toga, por su parte, comenzó a frotarse los ojos con incredulidad. ¿De dónde viene esa luz?, preguntó la chica del moño desordenado. Gracias. Gritó Awase, que ya estaba sentado, levantando las manos al hablar. Nos hemos estado preguntando lo mismo.
Vlad King volvió a carraspear para llamar la atención de todos. Ahora que ya lo aclaramos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Midoriya. Izuku, que había sido el primero en levantar la mano, rápidamente sacó su cuaderno de la nada antes de pasar a una página en blanco. ¿Sí? Comenzó el divisor divino mientras tomaba un portaminas. Ah, Toga. Vlad King dijo que tienes una peculiaridad relacionada con la sangre. ¿Podrías contarnos más sobre ella? Ante eso, la sonrisa de Toga se desvaneció un poco. Antes de responder, miró a su nuevo profesor como si le pidiera permiso, a lo que éste asintió. Al ver esto, la chica levantó las manos y se señaló la boca. Vale. Comenzó con tono alegre. Mi don me permite transformarme en las personas cuya sangre bebí. No solo adopto su apariencia, sino también su voz. Ah, y también me doy cuenta de la ropa que llevaban puesta, de alguna manera. Pero cada vez que eso pasa, aparece encima de lo que llevo puesto, así que es mejor estar desnuda antes de transformarme. Toga bajó lentamente las manos, sintiendo las miradas de la clase conmocionada sobre ella. Sin duda, estaban aterrados por lo que acababan de oír. ¿Quién en su sano juicio no lo estaría después de oír? Es increíble. Gritó Midoriya. Sin poder controlarse, Izuku se movió de su asiento para quedar justo frente a Himiko. La chica se sobresaltó un poco y retrocedió un poco al ver a su nueva compañera de clase de pelo verde mirarla con ojos abiertos que parecían brillar de emoción. Tu don es increíble. Podrías convertirte en una de las mejores heroínas espías de todos los tiempos. Solo necesitarías un poco de sangre y podrías colarte en las filas de los villanos sin que nadie se diera cuenta. Podrías entrar y salir, recopilando toda la información que los héroes necesitan antes de irrumpir. Y eso sin contar todo el trabajo no heroico que podrías hacer una vez que obtengas tu licencia. Podrías convertirte en la mejor suplente del mundo, adoptando la forma de cualquier actor o actriz a la perfección. Rayos, ni siquiera necesitarían tomarte medidas para un traje de repuesto. Trabajo de doblaje, modelaje, tal vez algunas aplicaciones médicas, y... Mientras Izuku seguía hablando, no notó los ojos abiertos de la bebedora de sangre, ni el rubor que teñía sus mejillas, impidiéndole cerrar la boca. A medida que hablaba, el rubor se extendió hasta cubrir sus mejillas por completo, hasta que le salió vapor por las orejas. Pronto, sus ojos se convirtieron en corazones palpitantes mientras este chico de pelo verde seguía hablando maravillas de su don. Viendo una parte de sí misma tan asombrosa que el resto del mundo simplemente rechazaba con asco. Finalmente, todo terminó cuando Kendo, con el ceño fruncido y la cara roja, se levantó de su asiento y caminó silenciosamente detrás de Izuku. Mientras le dedicaba a Toga una mirada que decía lo siento, puso ambas manos en la espalda de su amigo para empezar a empujar a Izuku, que seguía divagando, de vuelta a su asiento. En cuanto al resto de la clase, aunque la mayoría aún albergaba dudas sobre lo que había hecho, la mayoría decidió darle una oportunidad. Después de todo, si el vicerrector de la clase no tenía ningún problema con ella, entonces ellos tampoco veían por qué deberían tenerlo. Una vez hecho esto, Vlad King les informó del próximo festival deportivo. Después de eso, la escuela se volvió mucho más interesante para los estudiantes de 1B a medida que comenzaban a prepararse para el próximo evento. Por un lado, su clase estaba recibiendo más atención del resto de la escuela, ya que muchos querían saber más sobre el ataque de Nomu. Esto causó mucha vergüenza en la clase, especialmente con Izuku, pero hicieron todo lo posible por responder a las preguntas de la gente lo mejor posible. Después de todo, cuando se convirtieran en profesionales, responderían preguntas de civiles y periodistas todo el tiempo, así que sería una buena práctica. En contraste, su clase hermana respondió a la misma curiosidad con una actitud poco humilde. Bakugo simplemente les dijo a todos que se apartaran de su camino, que no tenía tiempo para hablar con extras inútiles como ellos. Entonces, otro rubio de 1A comenzó a presumir de lo superior que era su clase, mientras que un niño pequeño con bolas moradas en la cabeza hacía insinuaciones a todas las chicas. Y luego estaban personas como Todoroki, hijo del héroe número 2, que pasaba de largo sin mirar a nadie.
Así que era comprensible que la mayoría de la escuela empezara a detestar a uno, considerándolos elitistas. En cuanto a las clases, casi todas las lecciones de héroe donde All Might no participaba se convertían en entrenamiento gratuito de Don. Todos en el 1B se entregaban al máximo, incluyendo a Himiko, quien había pedido entrenar con Izuku, Itsuka y Pony. Impresionó a todos con su agilidad y tácticas de sorpresa, incluso enfrentándose a Kendo con los tantos de madera que proporcionaba la escuela. Además, Toga empezó a enseñarle a Pony a usar sus cuernos como cuchillas para apuñalar y cortar, convirtiendo a la chica cornuda en una amenaza aún mayor. Aunque por razones que desconocía, Toga solía sonrojarse cada vez que entrenaban. Un día, una semana antes del festival deportivo, Izuku paseaba por los diversos gimnasios de la escuela sumido en sus pensamientos. Desde que conoció a la nueva enfermera, Izuku tenía tantas preguntas que, cada vez que intentaba plasmarlas, terminaba revisando un cuaderno entero. Y hoy, Asia le había contado que el anterior emperador dragón rojo había muerto. Al igual que yo, Issei se reencarnó en un demonio, dijo la monja. Aunque debería haber tenido una vida mucho más larga, para ganar más fuerza hizo cosas que la cortaron. Así que, por favor, Midoriya, esfuérzate por no hacer lo mismo. Si lo haces, solo acabarás lastimando a las muchas personas que dejes atrás. Esas palabras se resistían a abandonar la mente de Izuku, casi en un bucle infinito. Antes de que apareciera Albion, solo tenía a su madre. Ella había sido la única que se preocupaba por él con regularidad. Ahora tenía a los Kendos, a Pony, a Blood King, a Toga, a toda su clase y a muchísima gente más en su vida. Haría lo que fuera por protegerlos, pero no quería entristecerlos. La respuesta es fácil, compañero, dijo Albion en la mente del adolescente. Sé lo más fuerte que puedas mientras estés en esta escuela. Así no tendrás que arriesgarte más adelante, cuando la vida de otros esté en juego. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuró Izuku. Y si aparecen más Nomu y yo. Las palabras de Izuku se interrumpieron al oír un golpe sordo seguido de una maldición proveniente de uno de los gimnasios. Por suerte, la voz era desconocida. Curioso, el divisor divino echó un vistazo al interior y vio a alguien que recordaba vagamente caminando por los pasillos. Era un chico de su edad, de cabello morado que parecía erizado a pesar del sudor que le corría por la frente, y ojos que denotaban falta de sueño. Midoriya observó cómo el adolescente se ponía de pie, jadeando con dificultad, antes de empezar a golpear el aire con todas sus fuerzas. Después de un momento. ¿Necesitas ayuda?, ofreció Izuku mientras entraba al gimnasio. El adolescente de cabello morado saltó ante las palabras antes de girarse para mirar a Izuku, que acababa de entrar mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. No, respondió el otro adolescente, visiblemente avergonzado de que lo vieran así. No necesito tu ayuda. Izuku sonrió ante esto mientras seguía caminando hacia el sudoroso adolescente. Sin dudarlo, comenzó a explicarle una mejor manera de lanzar un puñetazo, a la vez que le hacía una demostración visual. Algo que su nuevo amigo observó con asombro, incluso probándolo él mismo y asombrado por lo diferente que se sentía. ¿Por qué me ayudas?, preguntó después de terminar con todo. No estoy en tu clase. Rayos. Ni siquiera estoy en el curso de héroe. Quiero ocupar una de tus plazas. Entonces, ¿por qué? Porque parecía que lo necesitabas, respondió Izuku como si fuera lo más sencillo del mundo. Lo cual, para el divisor divino, lo era. A partir de ahí, ambos intercambiaron historias mientras entrenaban durante la siguiente hora, aproximadamente. El adolescente, Hitoshi Shinzo, comentó que todos creían que acabaría siendo un villano con un don como el lavado de cerebro. Ante esto, Izuku no pudo evitar relatar cómo lo veía la gente antes de que su don finalmente se revelara. Algo que impactó a Shinzo. Pero lo que unía a los adolescentes era que, a pesar de todo lo que habían pasado durante toda su vida, tenían un mismo objetivo: ser un héroe. Después de todo, no puedes evitar lo que el corazón anhela.